Buenos días, hermanos. Otra vez nos encontramos para la próxima clase de Génesis. Estamos aquí disfrutando la clase número 12. Vamos a comenzar con capítulo 16 y vamos a ver qué tiene Dios preparado para nosotros en esta lectura y este estudio. Espero que estén gozando, como siempre, de las cosas buenas y lindas que el Señor nos esté ofreciendo. Espero que Dios esté bendiciendo sus ministerios, sus familias, si tiene pareja, hijos, padres, todas las relaciones familiares que hay en su ministerio. Vamos a comenzar ahora con capítulo 16 y como venimos haciendo ahora que cada vez es más grande y más largo el tramo de versículos que estamos estudiando y cubriendo. No vamos a estar leyendo a todos los textos, pero sí vamos a enfatizar los puntos importantes en cada párrafo. En capítulo 16 tenemos el relato de Agar y Ismael. Ahora, en capítulo 15, Dios había afirmado la promesa de una gran descendencia a Abraham-Sarai. El heredero, Dios dijo claramente, iba a ser Abraham. Iba a ser hijo de Abraham el heredero. Pero Dios no dijo quién iba a ser la madre. En ningún momento hasta ahora Dios ha dicho que la madre iba a ser Sarai. Simplemente que Abraham iba a ser el padre. Recuerda que Sarai desde su niñez no ha podido, desde su juventud no ha podido tener hijos. Ella ahora está aproximando una edad donde ya no espera más. Y la promesa de que ellos van a tener un hijo, me imagino, le llegó como que, bueno, está bien, vamos a arreglarlo de nuestra manera. En el mundo antiguo, cuando la matriarca no podía tener hijos, una segunda esposa podría servir como una vientre de alquiler o una madre sustituta. Eso era bastante común. Hoy día es muy común utilizar, digamos, diferentes maneras para la fertilización, pero en ese entonces era, digamos, común usar otra persona. Y aunque la práctica era bastante común, una vez más, por tomar la iniciativa de intentar encaminar la promesa de Dios por cierto rumbo, ponen en peligro el cumplimiento de la promesa de Dios. Y como en las mismas situaciones que hemos visto en otras situaciones previas, este intento de asumir control de la obra de Dios también tendrá sus consecuencias negativas que vamos a ver con Ismael. Como el Señor no la incluyó a Sarai en el proceso de hacerle llegar un heredero a Abraham, Sarai ahora asume la responsabilidad de proveerle un heredero. Ella le dice a Abraham lo que vamos a hacer y el texto dice que Abraham la obedece. Otro texto más adelante, Abraham también la va a obedecer, cosa que podría causar cierto problema. Después de 10 años en Canaán, a esta altura, Abraham tiene 85 años, Sarai tiene 85 y 75. ¿Será que perdieron esperanza y que Sarai estaba llegando a creer que con tantas repeticiones de la promesa, Dios estaba esperando que ella asumiera control para manejar esta situación, para enfatizarlo, para empujarlo, para hacer que llegara? No se sabe con certeza. Pero Sarai agarra a su esclava para dársela a su esposo. Ahora, lo que dice es que se le da a Agar como esposa, no como sustituta, no como una persona para simplemente tener el hijo. Le dice que se la ofrece como esposa. Y obviamente Sarai no estaba considerando los problemas que podrían llegar por esta decisión. Pero de nuevo, ella está intentando cumplir con esta promesa. A veces Dios nos pide algo y nosotros estamos tan enfocados en hacerlo
de una cierta manera que obviamos las otras maneras que Dios podrá cumplir con su promesa. En algunos casos Dios cierra puertas. En otros casos Dios lo hace claro que está abriendo puertas por otro lado. Y es una cuestión de esperar a Dios. Pero Sarai en este momento, después de 75 años de vida, ella ya no quiere esperar más y quiere comenzar a empujar y hacer que esto progrese. Y Agar aprovecha de la situación. Ella es la única mujer que tiene a Abraham que puede darle un hijo, entonces ella comienza a agrandarse un poquito y esto causa problemas entre ella y Sarai. Sarai le culpa a Abraham, pobre, ¿no? Y él se lava las manos, haga lo que quiera, entonces Sarai comienza a maltratar a Agar. La madre de los esclavos maltratados en Egipto, ahora está maltratando a su esclava egipta. Y la ironía de esta situación también lo van a sentir los israelitas porque ellos estaban apenas saliendo y por un lado me imagino que algunas estaban pensando pues dele y dele duro por todo el maltrato que hemos recibido, ahora sí vamos a vengarnos por la maldad que nos han hecho. Bueno, el ángel del Señor la encuentra a Agar en el camino que va a Egipto, porque ella iba volviendo para allá, y le anima a volver a Sarai y someterse a ella. Y el ángel le da esta promesa de una gran descendencia. Y lo que vemos es el comienzo de este principio, que Dios no solo bendice a los escogidos, también bendice a los no escogidos. Dios no solo bendice a los primogénitos, sino también bendice al segundo, tercer y el último de los hijos. Dios no bendice solamente a los ricos, bendice a los pobres. No solamente a los lindos, también a los feos. No solamente a los que son buenos en su habilidad de hacer X, pero también a los que no tienen mucha habilidad para hacer nada. Dios es un Dios de todos. Pero hemos creado esta sensación o esta percepción más bien de que Dios solamente quiere a los buenos y los que están adentro, no los que están afuera. Entonces, tenemos esta enseñanza y vamos a enfatizarlo un poco más adelante. El nombre de este hijo de Agar será Ismael. Recuerda, cada vez que tenemos EL, ahí está incluido el nombre de Dios, entonces Isma tiene que ver con escuchar y Él es Dios, entonces Dios escucha y lo nombra así porque el Señor le había escuchado cuando ella estuvo clamando al Señor. El Señor le dice que va a ser como un asno salvaje, que no puede ser domesticado. Y el concepto no necesariamente es negativo, depende de si lo mira por el lado de asno o por salvaje, o sea, no domesticado, que vive vagando sin hogar. La manera que traducimos el texto puede llegar a influenciar nuestras percepciones de estas personas y de estos contextos. El texto hebreo no indica tanta hostilidad como las traducciones en español. Dice que va a estar en contra, luchará contra todos. Bueno, se puede también decir o sea que va a luchar en medio de todos. En versículo 2, vivir en conflicto con todos sus hermanos es vivir delante de sus hermanos. Entonces, la manera que uno traduce el texto y si busca, por ejemplo, una traducción de, a ver, déjame encontrarlo aquí para hacer la comparación porque es interesante en la palabra de Dios para todos. Bueno, no es la versión que estaba pensando. No sé qué pasó, pero pensé que era otra versión que había mirado. Pero busquen alguna otra traducción y para ver si también tiene otra traducción. Se puede traducir e interpretar esta palabra para indicar una vida de asociación y colaboración en medio de sus hermanos. Entonces la pregunta es que si será que la traducción en sí
llegar a influir una actitud negativa contra Ismael, que va a ser el padre de los árabes, de crear una nación independiente que está en competencia con los israelitas. Y la raíz de este odio podría haber sido ciertas traducciones que pintaron la situación, el comienzo de este muchacho, en términos bien negativos. Solamente una idea. Bueno, Agar le nombra el lugar donde sucedió todo esto, Dios el Roí, el Dios que me ve, porque Dios la estaba mirando y también estaba cuidando. Moisés explica el origen del nombre por el pozo. Son dos orígenes de los nombres, enfatizando diferentes aspectos. No significa que los dos son incorrectos, pero yo puedo decir que mi carro es viejo y también que mi carro es rojo. No significa que son dos carros diferentes, es simplemente un carro viejo que es rojo. Y aquí tenemos esto. Ahora, cuando nace su primer hijo, su primogénito, Ismael, Abraham tiene 86 años. 86 años, fíjese. El Señor insiste que Ismael no es el heredero y promete que en capítulo 17, que el heredero va a ser hijo de Abraham y Sarai. Y después en este capítulo Dios les va a cambiar los nombres a los dos y tenemos la ratificación y la aceptación de este pacto por medio de la circuncisión. Ahora, han pasado 13 años cuando llegamos al capítulo 17. Abraham tiene 99 años, Sarai tiene 89. El Señor le pide a Abraham en capítulo 17 vivir una vida de una manera intachable. Y el Señor ahora amplia la promesa y no solamente será que Abraham va a ser padre de muchas naciones, ahora va a ser padre de una multitud con este nombre expandido y esta promesa expandida. Entonces, el cambio de nombre indica padre de una multitud. Y Dios le va a hacer que Abraham sea muy fructífero y que de él van a salir reyes. Entonces, ya está ampliando mucho más la promesa. En versículos 4 al 8 tenemos este concepto de que el pacto va a ser un pacto perpetuo. Lo que sucede es que en hebreo y en el texto del Antiguo Testamento, perpetuo no significa necesariamente para siempre. Una mejor traducción podría ser perdurable. Va a durar por mucho tiempo. El texto dice que la tierra va a ser una posesión perpetua, permanente, es como lo interpretan. Pero sabemos que, y eso ha causado todo este rollo con las iglesias evangélicas y pentecostales que quieren apoyar a Israel para retomar posesión de las tierras. Pero si lo miramos desde el punto de vista de que va a ser por mucho tiempo, pero no necesariamente para siempre, eso cambia un poco nuestra perspectiva. Ahora Dios le habla a Abraham acerca de las responsabilidades que él tiene en el pacto. Recuerda que en capítulo 15, cuando hicieron el pacto, Abraham no tuvo ninguna responsabilidad. Ahora sí le toca la responsabilidad, y esa responsabilidad primero es vivir una vida intachable, y número 2, ahora todo varón tiene que estar circuncidado. Israel no fue la única nación o el único pueblo en el mundo antiguo que practicaba la circuncisión. Otros pueblos lo hacían como un rito de la pubertad cuando un muchacho llegaba a ser hombre, o también como parte de una ceremonia prenupcial cuando el hombre se estaba preparando para casarse. Cosa que no iba a hacer que su luna de miel fuera muy linda, que digamos, pero así es como las diferentes culturas lo practicaban. Pero llegamos a la pregunta para los israelitas: ¿por qué Dios eligió la circuncisión para la señal del pacto? De toda la manera que podría haber hecho, un X en la mano, algo en el pelo, algún tatuaje, ¿por qué escoge cortar la piel del miembro masculino
como para mostrar su lealtad a Dios y solamente a los hombres. Bueno, posiblemente porque el órgano sexual masculino representa el instrumento que va a traer los futuros hijos del pacto. Entonces, es como que es un recuerdo visual del pacto porque por medio de este miembro van a llegar los herederos futuros del pacto. Pero otra posibilidad es que la circuncisión les recuerda a los israelitas que los varones del pacto deben ser disciplinados sexualmente y deben evitar los cultos de la fertilidad de Canaán. Cuando hay un miembro sexual masculino no circuncidado, puede llegar a lucir un poco descontrolado, pero cuando le corta la piel, puede lucir más disciplinado, más refinado, podría decir, pero el problema de los israelitas era constante, con que constantemente luchaba, era de no tener relaciones con las mujeres de otros cultos, de otras naciones y no caer en este culto de la fertilidad. Entonces, la circuncisión podría ser un recordatorio que es necesario disciplinar la actividad sexual y que deben enfatizar que la relación de Israel con Dios es única y Dios es la única persona que debe ser soberano sobre toda la vida, incluyendo a la vida sexual del ser humano. Una de las distintivas de Israel era que el sexo siempre fue separado del culto a Dios. No estaban los dos unidos, no estaban las dos cosas nunca juntos. Una cosa era tener relaciones con su esposa, otra cosa era rendir culto a Dios. En los cultos paganos eso se hacía todo juntos y no solamente con sus esposas, sino con otras mujeres también. La instrucción era que tenía que esperar hasta el 8º día de la vida de este niño para hacer la circuncisión y nosotros sabemos ahora que eso podría haber ayudado bastante para asegurar que el niño era lo suficientemente fuerte para sobrevivir el procedimiento. Ellos no hubiesen sabido eso, pero Dios le estaba protegiendo a los niños desde esta edad tan temprana. La circuncisión no era solamente la señal del pacto, sino era el contenido del mismo pacto con Dios. Y no era solamente para la generación de Abraham, sino que iba a ser una indicación perpetua de todos los siglos para todos los tiempos. De nuevo, esto no significa que era permanente, significa que iba a durar por mucho tiempo. Debemos tener cuidado con este concepto de que perpetua significa permanente, porque aquí tenemos otro ejemplo de que no es para siempre la circuncisión, no necesariamente. No cumplir con la circuncisión resulta con la expulsión del pueblo. Y esta consecuencia nos ayuda un poco a entender lo que Dios iba a hacer con Moisés cuando dice en Éxodo 4 que lo quería matar. Parece como que o Moisés o su esposa Séfora no quería circuncidar a su hijo. Entonces que Dios lo quería matar en el sentido de que porque no estaba cumpliendo con este señal del pacto y Dios no podía aceptar un líder que no quería poner la señal del pacto en su hijo. Entonces se está enfatizando la seriedad y la importancia de ese rito. Una vez que se ha establecido la señal del pacto, entonces Dios habla de nuevo a Abraham y por fin Dios revela que ahora Sarai será la madre del hijo prometido y ella también va a recibir un cambio de nombre. Recuerda, hasta ahora nunca se ha mencionado que Sarai iba a ser la madre, siempre Abraham iba a ser el padre. Ahora, Sarai recibe un nombre nuevo, un cambio de nombre, pero no cambia su significado. Sarai significa princesa, Sara significa princesa, entonces no es mucho cambio. Es más, parece como que se le cortó, pero es otro nombre. Con la noticia de que Sarai será madre del hijo prometido, Dios también le está diciendo que ella ahora va a ser madre de muchas naciones y también reyes vendrán de ella.
no solamente Abraham, sino también de ella. Entonces, ahora también está incluida. La reacción de Abraham a esta noticia es caerse rostro en tierra, reírse y hablarse a sí mismo. Y este tema de reírse va a ser prominente en esta y la siguiente narrativa en capítulo 18. Abraham está preocupado por Ismael y él pide a Dios una bendición para él. Recuerda que Ismael es su hijo primogénito y para la cultura antigua el primogénito era sumamente importante. Entonces, antes de contestar la petición de Abraham por Ismael, Dios aclara y afirma que la promesa se refiere a Isaac. Y obviamente el nombre Isaac significa el que se ríe, pero antes de decirle lo que va a hacer para Ismael, Dios quiere que quede claro. Isaac es el hijo prometido. Y la manera de, al poner ese nombre, es una manera que Dios le avisa a Abraham que él sabía y que él escuchó cuando Abraham se rió. Y también su nombre sirve para afirmar que Dios es capaz de lograr lo que el ser humano piensa, que es para reírse porque es imposible, pero cada vez que dicen su nombre, recuerda de que Dios es un Dios que cumple. También Dios hace un juego de palabras con el nombre de Ismael y le pronuncia muchas bendiciones porque Dios también escuchó. No solamente Agar, también escuchó a Abraham. Dios le va a hacer a Ismael fructífero, va a tener muchos descendientes, será padre de 12 tribus, tendrá una gran nación. Aunque Ismael no es el hijo elegido de la promesa, aún así él puede recibir no solamente la bendición de Dios, sino muchas bendiciones. Israel no es la única gran nación que saldrá de Abraham. La gracia de Dios desborda los límites de la comunidad del pacto. La iglesia no es solamente no es el único lugar que Dios ha decidido bendecir en esta tierra. Muchas veces Dios decide desbordar los límites de la comunidad del pacto para mostrar su gracia a todo el mundo. Dios amó tanto al mundo, no a la iglesia, al mundo, que dio a su Hijo único. Entonces, a veces podemos volvernos un poco arrogantes con la bendición de Dios, pero la realidad es que Dios está bendiciendo a todas las personas del mundo, no solamente a los cristianos, no solamente a los israelitas, no solamente a los que son los hijos del pacto. Obviamente, los hijos del pacto reciben mayor bendición. Hagan cosas buenas a todas personas, pero especialmente a los que son de la casa de Dios. Siguiendo en capítulo 17, Ismael va a recibir bendiciones parecidas a las de Isaac, pero el pacto Dios va a hacer con Isaac. Entonces hay cierta similitud, pero también hay diferencia. Por fin Dios define el tiempo, porque nunca ha mencionado en qué momento, ya están pasando años y años y años. Por fin dice, dentro de un año Sara será madre. Y ahora entonces, el mismo día del mandamiento, cuando Dios dijo que tenía que hacerlo, Abraham y todos los hombres fueron circuncidados. El texto especifica también, y Ismael fue circuncidado. Abraham tenía 99 años, Ismael tenía 13 en este momento de la circuncisión. Y para enfatizar el cumplimiento de este mandamiento, se repite que todos los varones fueron circuncidados. Entonces, es como que el texto quiere aclarar que Ismael fue circuncidado en obediencia al mandamiento del pacto. No fue el hijo de promesa, pero lleva la señal del pacto en su cuerpo, tanto como todos los demás israelitas, porque era el hijo primogénito de Abraham. Capítulo 18. Dios le aparece de nuevo a Abraham, esta vez con 3 hombres. Abraham solamente se dirige a uno de ellos y al llamarlo mi Señor, no necesariamente está reconociéndolo como divino, sino simplemente dándole respeto
como persona, como la costumbre. Eh, si lee versículos 1 al 8, bueno, cuando lo lee, quiero que noten las veces que habla como Abraham hace todo con apuro. Menciona varias veces que el apuro con que Abraham y su familia atienden a las visitas, y se ve la generosidad de Abraham al compartir harina fina, un buen cordero. Están haciendo las cosas para complacer a estos visitas. Los visitas ya saben del nombre el cambio de nombre de Sara, porque no le dicen Sarai, dicen Sara. Entonces saben, en cierto sentido, es su manera de decir, ya sabemos quiénes son y deben saber que nosotros somos divinos. Repite la promesa del hijo de Sara, está escuchando. Entonces, el autor nos recuerda una vez más la edad y la condición de Abraham y Sara, viejos sin tener hijos. Y cuando Sara escucha esta afirmación, su reacción es de reírse silenciosamente. En hebreo, la palabra es deleite o placer, también puede traducirse deseo en un sentido sexual. Y entonces, obviamente, a esta edad uno no espera tener ninguna de estas cosas, ni sexo, ni placer, ni hijos. Pero tenemos esta situación. Ambos, Abraham y Sara, se rieron. Pero Abraham no recibe ningún regaño y ningún castigo, digamos, y Sara recibe el regaño. ¿Por qué? Si miramos el texto de manera paralela, vemos que Abraham se inclinó rostro en suelo, se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo? Y Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que estoy consumida en mi esposo tan viejo? Parece que dicen exactamente lo mismo. Hay una diferencia en el texto, que Abraham se rió y después habló a sí mismo silenciosamente. Sara se rió para sí y habló en voz alta. Entonces, lo que hace cada uno silenciosamente es diferente. Abraham se ríe y habla así silenciosamente. Sara se rió para sí silenciosamente y después habla. Pero hay otra diferencia. Abraham se rió la primera vez cuando el Señor le había dado la promesa, pero no se rió cuando el Señor especifica que va a ser dentro de un año, cuando está afirmando la promesa. Sara se ríe a algo que ya fue prometida. Había prometido una y otra vez, y ahora cuando dice un año, ahí es cuando ella se ríe. Entonces, cuando el Señor le regaña por haberse reído, Sara lo niega. El visitante o el visita se identifica como el Señor. Entonces, en cierto sentido, Dios está mostrándole que tiene poder para saber esta clase de información privada, porque ella se había reído entre sí silenciosamente, y tiene poder no solamente para saber, sino para cumplir con lo que le había prometido. Ahora entramos en una parte del texto que tiene que ver con las ciudades de Sodoma y Gomorra, y tiene que ver con las consecuencias a largo plazo de la decisión de Abraham de llevarle a Lot con él desde Harán. Porque en Harán Dios le había dicho que dejara su familia, pero ellos deciden llevarle a Lot con ellos y llevarle hasta la tierra prometida. Entonces, hasta la tierra de Canaán. Entonces, la narrativa de Sodoma y Gomorra tiene cierta similitud con la narrativa del diluvio, que también tiene que ver dentro de un contexto de mucha infidelidad, muchas personas que no estaban cuidando lo que Dios quería decir. Dios ya había prometido no mandar un diluvio para destruir toda la tierra por su maldad. Ya había dicho que no lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que Dios va a hacer cuando hay una ciudad, una cultura, una nación que está demostrando la misma clase de maldad que las generaciones
que estaban cuando Dios mandó el diluvio. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo Dios va a responder? El Señor discute con los otros dos hombres que están con él si debe o no destruir a Sodoma. Los hombres salen y dejan al Señor solo con Abraham. Es probable que Abraham estaba preocupado por Lot y su familia porque ellos vivían en esta ciudad de Sodoma. Entonces, Abraham comienza a negociar con el Señor para salvar la ciudad de Sodoma, pero en realidad su preocupación es la familia de su sobrino Lot. Y por eso llega a cierta cantidad de personas. Dios está de acuerdo en salvar la ciudad si encuentran 50 personas justas en la ciudad y sigue negociando hasta llegar a 10 personas. Parece que la familia de Lot incluiría a otros familiares y que ellos estarían incluidos en estas 10 personas. Pero ¿qué sucede? Dios lo está incluyendo a Abraham en esta decisión. Lo está tratando como si fuera su colaborador, su compañero. Y entonces la pregunta, ¿por qué lo incluye en este proceso de hacer la decisión? Una idea es porque la promesa era que por medio de Abraham todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Y ahora Dios está por destruir una de esas naciones y Dios quiere asegurar de que Abraham sea parte de esta decisión. No se sabe con certeza, pero lo que el Señor dice que salió un clamor que llegó al cielo. Esta palabra clamor es la misma palabra que se usa en Éxodo capítulo 3 para describir el clamor de los esclavos en cuanto a sus amos egipcios. La palabra clamor indica que hubo alguna opresión de los débiles, de los vulnerables, que hubo personas aprovechándose de otras personas. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, tendemos a pensar en pecados sexuales. Pensamos en la homosexualidad. De ahí sale sodomía y todo referente al sexo entre dos personas del mismo género. Pero quiero que vean un texto en Ezequiel capítulo 16. A lo mejor ya conoce este texto, pero es importante reconocer que no solamente es el pecado físico que uno comete que le preocupa a Dios, pero también lo que no cuida y la manera de no cuidar a los más vulnerables y los más débiles de la sociedad. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, Dios está pronunciando un juicio al pueblo de Israel y dice, tu hermana Sodoma, refiriéndose como si fueran hermanas, ciudades hermanas, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron. Y fíjese de qué pecaron. De soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Ahora, las cosas que aquí se mencionan son sumamente importantes: soberbia, gula, apatía, indiferencia, creerse superior. Y parece que esas actitudes eran las actitudes que lo llevaron a pensar que podían hacer lo que querían con las personas que querían. O sea, la actitud del corazón lo llevó a ciertas prácticas repugnantes en la carne. Y es importante para nosotros reconocer que el pecado comienza en el corazón. Y cuando atacamos a la práctica, a lo mejor no estamos llegando a la raíz. Muchos somos culpables de apatía e indiferencia a los pobres. Muchos sufrimos de gula o de indiferencia o creernos
superiores a otras personas. Y debemos tener cuidado. A lo mejor en nuestras vidas no va a aparecer estas actitudes en acciones repugnantes como lo que hacía Sodoma, pero es posible que van a aparecer en otras maneras, a lo mejor tan repugnantes a Dios, pero más aceptable a nosotros, pero somos culpables igual. Entonces debemos tener mucho cuidado con qué atacamos y por qué. Obviamente, y vamos a tocarlo en 2 minutos, la homosexualidad es un pecado que Dios condena. La práctica de las acciones físicas. Pero antes de llegar a eso, vamos a leer, vamos a enfatizar. El texto dice que Dios bajó. Recuerda, la última vez que Dios bajó fue en la Torre de Babel. Dios bajó para ver qué estaban haciendo y indica que en cierto sentido hay algo malo y Dios se va a meter en medio. Cuando Dios va a destruir la ciudad, Abraham apela a su carácter. El Señor espera justicia de sus criaturas. Y si Dios espera justicia, el pueblo también tiene que actuar con justicia y ellos no lo estaban haciendo. Como mencioné, hay varias similitudes entre el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra y el diluvio. Toda la humanidad, número uno, toda la humanidad, menos unos pocos fieles, fueron destruidos. Número dos, después del juicio, el pecado del ser humano sigue. Y no solamente que sigue, número tres, un líder se emborracha y un hijo o las hijas aprovechan de él para cometer algún pecado de naturaleza sexual. Y número cuatro, Dios se acuerda de una persona fiel y lo salva de ese juicio. Entonces vemos que en cierto sentido es otra repetición, pero no al nivel mundial, sino a nivel de la cultura o de la nación que estaba pecando. Entonces, el propósito del autor parece ser de llamar la atención en que la manera que Dios va a actuar con el ser humano cuando comete ahora este nivel de maldad va a ser diferente. Pero no va a permitir que maldad aumente hasta llenar la tierra, sino cuando un lugar se llena de tanta maldad, Dios va a buscar una manera para poder entonces limitarlo. Dios ha decidido ser más proactivo en pronunciar juicio en ciertos casos de maldad antes que llene la tierra. Ahora, también hay muchos paralelos entre capítulo 19 con la visita a Abraham en capítulo 18. Entonces vemos que un capítulo se relaciona con otro capítulo y Moisés está, como hemos dicho, pero es un autor, compositor realmente de excelencia. Algunas similitudes, se menciona la hora de la visita, la hora del día. El ser humano ve hacia los seres divinos, va corriendo hacia ellos, sale a encontrarlos, se arrodilla ante ellos, le ofrecen hospedaje y le ofrecen también pan sin levadura, y todo para indicar que hay una cierta relación. Ahora, los hombres de la ciudad salen, rodean la casa de Lot en la ciudad de Sodoma, y ellos quieren conocer. La palabra yada tiene connotación sexual. Y la condena de Sodoma está basada en el nivel de violencia de estos hombres de la ciudad. Todos sufren por estos hombres que están intentando violar a los visitas que están llegando. Ahora, la Biblia condena la homosexualidad junto con muchos otros pecados sexuales. La homosexualidad ni es más ni menos pecaminoso que otros pecados. Si vamos a enfatizar la homosexualidad, también debemos enfatizar a todas las personas que están teniendo relaciones antes de casarse. También debemos enfatizar cada persona que cae en pecado. Debemos cuidarnos de no agrandar ningún pecado para ser el peor de los pecados, y inclusive he escuchado sermones que dicen que la homosexualidad es peor, pero la Biblia jamás lo pinta en esos términos. Entonces yo voy a seguir con lo que le dice la Biblia, lo presenta como pecado,
pero un pecado entre muchos que nosotros cometemos. Para proteger a sus visitas, Lot los ofrece sus 2 hijas vírgenes. Ahora, ¿qué te dice acerca del valor de una hija? Cuando esa hija se le puede ofrecer para ser violada a unos hombres que tienen deseos de violar. Ahora, era menos penoso ofrecer hijas vírgenes que permitir que los visitas fueran maltratados. No justifica de ninguna manera la oferta que Lot está haciendo, pero es posible que él sabía que estos hombres no iban a hacer su oferta, entonces lo ofrece sabiendo que iban a rechazarlo. No sabemos, pero de todas formas, los visitas le avisan a Lot que van a destruir la ciudad y preguntan por los otros parientes y dicen, no hay tiempo, salgan inmediatamente. Estaban Lot, su esposa y las 2 hijas y son las personas que se salvaron. Van corriendo, los visitas los llevan afuera con las instrucciones de no mirar para atrás. ¿Qué es lo que sucede? Lot no quiere ir hasta las montañas, se queda en un lugar que se llama Zoar, que significa pequeño, y el Señor manda caer esta lluvia de azufre y fuego y cae sobre Sodoma y Gomorra. Y no solamente es interesante, ¿no? Pero no solamente cae el azufre y el fuego, pero también menciona que la vegetación también está incluida en la destrucción. O sea, nuestras acciones afectan y también condenan a la tierra. La tierra recibe el castigo por nuestras acciones. Cuando Adán pecó, la tierra también recibió una condena. Y por eso en Romanos 8 dice que la tierra está gimiendo, está como dolores de parto, está esperando ese momento de ser librado, porque no solamente el ser humano está pecando, si hemos contaminado hasta la misma tierra. Y yo creo que nuestro pecado ha llegado a contaminar las células de los seres humanos para que nazcan bebés con problemas, porque se entiende si hay un borracho que mata a una persona, pero ¿por qué nacen un bebé inocente con algún problema, algún defecto tan horrible y que nunca sobrevive y muere dentro de horas o días? Y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Y de dónde salió eso si ese bebé no hizo nada mal a nadie? Yo creo que de la misma manera que nuestro pecado está afectando la tierra, que nuestro pecado también ha llegado a meterse en nuestra manera genética y todo está contaminado por el pecado del ser humano. El aire que respiramos, la comida que comemos, la tierra en que pisamos, las personas que encontramos, todos hemos sido contaminados por el mismo pecado que nos afecta a todos. Entonces nosotros seguimos causando este problema y se va repitiendo una y otra vez esta situación. La esposa de Lot mira para atrás y probablemente fue agarrado por el azufre y fuego, por eso cayó muerto. Parece como que no era simplemente mirar, pero parece como que se volvió y intentó volver cuando vio que estaba cayendo y ella se acercó para poder salvar a lo mejor algo o vio algo o recordó algo, quién sabe, pero es algo. Abraham ve el humo saliendo de su lugar y es probable que él pensó que Lot había muerto dentro de esa ciudad porque no le avisa que se salvó. Y el texto tampoco dice que Abraham supo que Abraham vuelve a ver a Lot. Entonces, parece como que se quedó con la duda de que si Lot escapó o no. Pero el texto sí aclara que Dios, de la misma manera que Dios se acordó de
de Noé, Dios también se acuerda de Abraham. Entonces, versículo 29 dice, así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham. Y por su amor a Abraham sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades que había habitado. Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Noé, se acordó de Abraham y la promesa es que se acuerda de nosotros. Ahora, Lot, una vez salvo, fue a vivir en este lugar, Zoar, y se fue de Zoar a vivir en las montañas, como Dios había dicho desde el principio. Pero en ese lugar aún más remoto de Zoar, que era un pueblo pequeño, no habían hombres en esa zona. Entonces las hijas de Lot decidieron cometer incesto con su padre. 2 hijas, la mamá ya no está, entonces está nada más el padre. Y no sé por qué ellos no pensaban en bajar a buscar hombres de otros lados, pero quién sabe por qué, pero ellos decidieron emborracharlo. Entonces, las mismas hijas de Lot demuestran el mismo nivel de inmoralidad sexual que hubo en Sodoma. Y parece como que ese contexto le afectó. Creo que de la misma manera que estuve hablando de como que el entorno de este mundo está tan lleno de pecado que también nos afecta a todos nosotros. El hecho de que yo jamás he conocido ningún adulto que no ha tenido pecado afecta la manera que yo veo a las personas y también como veo a mí mismo. Lot vivió en esta ciudad de Sodoma, las hijas fueron criadas en ese ambiente, en ese contexto, y ellos también fueron contagiadas, digamos, con esa influencia. Entonces, ellas, por su acciones, van a traer al mundo 2 hijos que también ellos mismos van a reflejar la inmoralidad de Sodoma una vez más, y va a seguir extendiendo esta maldición de una y otra. Cada hija, una vez que emborrachan a su papá, da a luz a un varón y cada uno de estos varones llegan a ser los padres de 2 pueblos. Uno es de los moabitas y otros de los amonitas. Y los moabitas y los amonitas llegaron a ser los enemigos de Dios. Hay varios textos en el Antiguo Testamento. Estamos finalizando una serie de Nehemías y en capítulo 13 enfatiza una vez más que los amonitas son los enemigos de Dios. Y justo ahí tenemos esta situación y tenemos el comienzo de esta enemistad entre Dios y estos 2 pueblos. Y todo comenzó por la acción, pero más bien la actitud pecaminosa de estas hijas de Lot que decidieron cometer pecado. Ahora, la similitud entre esta situación con la situación de nuevo es tan llamativo. Tenemos destrucción de maldad y tenemos la misma clase de pecado sucediendo después de esta destrucción. Y en cierto sentido lo que el texto nos está enfatizando es el ser humano no cambia. El ser humano no cambia. Y en cierto sentido debemos reconocer que nuestra condición, debemos aceptar que nuestra condición va a ser de caer. Pero Dios nos va a dar otra oportunidad y nos va a dar otra oportunidad y nos va a dar otra oportunidad. Entonces depende qué es lo que hacemos con estas oportunidades. Una película de Tom Cruise que salió hace poco se llama Vivir, Morir y Repetir. Y Tom Cruise es un soldado que está batallando con unos monstruos del espacio y ellos son tan fuertes y tan poderosos que enseguida muere Tom Cruise. Y entonces muere, pero inmediatamente despierta
y está donde había despertado al día anterior. Y vive otra vez y muere por los mismos malos, pero aprende algo, dice, me van a matar por un misil que viene por acá, entonces corre para el otro lado, entonces otro misil lo mata por ahí. Muere y despierta. Y dice, no, ahí viene el misil por este lado, entonces sabe que va a venir por este lado, entonces va para atrás, entonces uno lo agarra por atrás. Pero cada vez que muere y vuelve a la vida, cada vez que muere y despierta de nuevo, él aprende un truco nuevo como para avanzar. Y en cierto sentido, para mí es la lucha que tenemos nosotros en la vida. Vamos a morir, vamos a caer, vamos a pecar, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese pecado? ¿De qué manera podemos aprender de no caer en lo mismo? El diluvio mató a la humanidad y intentó Dios borrar de la faz de la tierra la maldad, pero Noé y sus hijos mantienen la maldad en el mundo. Dios intenta destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra y la maldad de esa ciudad sigue viva en las vidas de Lot y después en las vidas de los moabitas y los amonitas. Yo intento quitar el pecado de mi vida, pero ese pecado va a seguir viviendo en mis hijos, mis hijas y las personas que me rodean. Pero la cosa es, ¿cuál será el último capítulo de mi vida? ¿Va a ser pecado o va a ser el renacimiento y el esfuerzo que estoy haciendo una vez más para vivir bien? Pedro negó a Jesús, reconoció su maldad, logró ver a Jesús resucitado y Jesús lo perdonó. Judas negó a Jesús, pero no pudo imaginar un Jesús que lo llegara a perdonar, decidió terminar su vida en ese momento, cerró el libro y el último capítulo del libro de Judas es que él se suicidó. El último capítulo de la vida de Pedro es que él predicó y después vivió hasta que Dios lo llamó por medio de ser un martirio. Entonces, todo depende de cómo nosotros vamos a terminar nuestro capítulo. Dios no quitó toda la influencia de Sodoma y Gomorra del mundo al destruir la ciudad, porque vivió en las hijas de Lot. Y después ellos lo pasaron a Moab y a Amón. Y nosotros somos, en cierto sentido, herederos, no de ese pecado en sí, pero de esa influencia. Entonces, todo depende de nosotros. ¿Cuál será el último capítulo de nuestra Biblia, de nuestra vida? Y ahora estamos, por lo menos hoy, con capítulo 19, al último capítulo de este estudio. Entonces, recuerda, para la próxima clase, lo que necesitan entregar es la cuarta hoja de lectura y tiene que hacerlo antes de iniciar el video de la clase número 13. Y la próxima clase vamos a mirar capítulos 20 al 25. Vamos a seguir con la historia de Abraham. Vamos a llegar a uno de los momentos más importantes en la vida de Abraham en capítulo 22. Va a ser una clase tremenda. Espero que Dios los cuide, que Dios siga utilizándolos para hacer un impacto en su comunidad, de llevar una influencia divina a la comunidad en que está trabajando y donde vive, comenzando con su propio hogar, su propia casa, su propia familia, para llegar a todos los que están ahí. Gracias por su esfuerzo, gracias por su participación, que Dios los bendiga. Chao.